Los primeros rayos del alba pintaron las cumbres glaciares con tonos suaves de rosa y dorado, mientras ajustaba los parámetros de mi cámara. Mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido de la montaña, que se disipaban rápidamente en la inmensidad que me rodeaba. Por eso había venido, a los remotos confines de las cascadas del norte, a principios de la primavera. Soledad, silencio, la toma perfecta. Solo la montaña y yo. Susurré, mi voz sonando diminuta contra el inmenso paisaje. Me llamo Claire Winters, tengo 34 años, fotógrafa de naturaleza de profesión, aventurera solitaria por elección. Después de 15 años fotografiando de todo, desde sabanas africanas hasta selvas amazónicas, me había ganado una reputación por capturar áreas silvestres en las que pocos otros se aventurarían. Pero este viaje era diferente, más personal. Después de mi divorcio el año pasado, estas expediciones en solitario se habían convertido menos en la fotografía perfecta y más en encontrar algo que había perdido de mí. Revisé mi mochila por última vez. Localizador de emergencia, teléfono satelital, solo para emergencias absolutas, capas adicionales de ropa, crampones, piolet, comida para 4 días, agua, botiquín de primeros auxilios, lo esencial para viajar en la alta montaña. Mi compañero de escalada, Marcus, se había echado atrás a último momento por una emergencia familiar. Había considerado posponerlo, pero la ventana de buen tiempo era perfecta. Además, ya había hecho esta ruta antes, solo que nunca sola. El glaciar se extendía ante mí, un río de hielo que fluía entre picos escarpados. Había pasado la noche en el campamento base y planeaba llegar a la cresta de la cumbre por la tarde, donde me prepararía para las tomas que había estado imaginando durante meses. El resplandor alpino sobre la nieve prístina, intacta por la presencia humana. Mientras me ataba los crampones y probaba mi piolet contra la nieve endurecida, algo revoloteó en mi estómago. No era exactamente miedo, sino una conciencia intensificada. A la montaña no le importaban mi preparación ni mi experiencia. Aquí arriba, la naturaleza dictaba las reglas. «Concéntrate, Claire», murmuré, ajustando mi mochila y dando los primeros pasos sobre el glaciar. El crujido de la nieve bajo mis botas era satisfactorio, cada paso deliberado y medido. 3 horas después de comenzada la escalada, la pendiente se hizo más pronunciada. Seguí la ruta que había marcado en mi GPS, evitando las áreas donde era probable que las grietas estuvieran ocultas bajo puentes de nieve. La primavera era traicionera en las montañas. Los días más cálidos significaban nieve inestable y peligros ocultos. Al mediodía había progresado bastante. Deteniéndome para reabastecerme de energía, contemplé la distancia que había recorrido. El fondo del valle parecía increíblemente lejano, el mundo extendido como una de mis propias impresiones panorámicas. Me permití un momento de orgullo, tomando algunas fotos de los picos circundantes. La luz era perfecta. El duro sol de la montaña creaba sombras dramáticas sobre las laderas cubiertas de nieve. Fue entonces cuando lo oí, un sonido que ningún alpinista quiere oír, un crujido sutil, más sentido que oído, que vibraba a través de mis botas. Me congelé, con el piolet a medio plantar. El tiempo pareció suspenderse mientras procesaba lo que estaba sucediendo. La nieve bajo mis pies se movió, al principio solo un poco, luego con un impulso nauseabundo. Me lancé hacia adelante, clavando mi piolet hacia un terreno sólido, pero ya era demasiado tarde. La nieve se derrumbó y me estaba cayendo. El mundo se convirtió en un borrón de blanco y azul, mi cuerpo dando vueltas en el espacio. El estómago se me subió a la garganta. Arañé desesperadamente las paredes heladas que pasaban a mi lado, el borde dentado de mi piolet raspando inútilmente contra el antiguo corazón azul del glaciar. El impacto, cuando llegó, me sacó el aire de los pulmones. Un dolor estalló en mi pierna izquierda cuando me estrellé contra una estrecha plataforma de hielo 6 metros por debajo de la superficie. Mi cabeza golpeó mi mochila, una oscuridad momentánea tragándose mi visión.
Cuando recuperé la conciencia segundos después, me encontré encajada en una grieta, una catedral de hielo que se extendía por encima y por debajo. Hermosa, mortal, un trozo de cielo visible a través de la abertura, increíblemente distante. Cuando el shock inicial se desvaneció, un pensamiento se cristalizó con aterradora claridad. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Nadie vendría a buscarme. Estaba sola. El silencio después de mi caída fue absoluto. Sin viento, sin cantos de pájaros, sin susurros de hojas, solo el ocasional crujido y gemido del glaciar viviente a mi alrededor. Me quedé quieta, temiendo que cualquier movimiento pudiera enviarme a una caída aún más profunda en el abismo azul que se abría bajo mi precaria posición. Respira, solo respira. Mi voz sonaba extraña, absorbida por las paredes de hielo que me rodeaban. La primera prioridad era evaluar mis lesiones. Mi pierna izquierda irradiaba dolor desde el tobillo hasta la rodilla. Con cuidado, palpé a través de mis pantalones. Hinchada, posiblemente fracturada, pero no expuesta. Pequeñas misericordias. Mi hombro derecho latía donde me había golpeado contra la pared de hielo durante la caída. Las costillas me dolían con cada respiración, pero se expandían por completo. Probablemente magulladas, no rotas. Busqué mi teléfono satelital a tientas con manos temblorosas. La pantalla estaba rota, la carcasa abollada. Presioné el botón de encendido. Nada. No, no, no. Susurré, intentándolo de nuevo. Muerto o roto. De cualquier manera, inútil. El localizador de emergencia seguía en mi mochila, que de alguna manera se había mantenido en mi espalda durante la caída. Me retorcí torpemente para alcanzarlo, teniendo cuidado de no desplazar mi peso demasiado bruscamente sobre la estrecha repisa de hielo. Cuando mis dedos se cerraron alrededor del pequeño dispositivo, casi lloré de alivio, hasta que vi la carcasa agrietada y la antena doblada. De todos modos, presioné el botón de activación. No hubo luces, ni respuesta. El impacto lo había destruido. Piensa, Claire, piensa. Me obligué a evaluar metódicamente mi situación, tal como me habían enseñado en los cursos de primeros auxilios en la naturaleza. La grieta tenía aproximadamente 1,8 metros de ancho donde había aterrizado. Encima de mí, la abertura era visible pero inalcanzable. Al menos 6 metros hacia arriba, con paredes de hielo verticales. Abajo, la grieta se estrechaba hacia la oscuridad. Mi repisa tenía quizás 90 centímetros de ancho en su punto más amplio, inclinándose ligeramente hacia el abismo. Tenía comida para 4 días, agua para 2, además de mi filtro, aunque encontrar agua podría no ser un problema con hielo por todas partes. Botiquín de primeros auxilios, capas extra, linterna frontal. Piolet, aún milagrosamente sujeto a mi muñeca por su correa. Crampones en mis botas. La temperatura en la grieta estaba por debajo del punto de congelación, pero más cálida que en la superficie, protegida del viento. Aún así, la hipotermia sería una amenaza constante. Como si fuera una señal, me di cuenta de que estaba temblando. Necesitaba estabilizar mi posición y tratar mis heridas antes de intentar cualquier otra cosa. Con cuidado, me quité la mochila de la espalda y la aseguré a un tornillo de hielo que logré atornillar en la pared. Luego, saqué mi manta térmica y la envolví alrededor de mis hombros, la superficie metálica reflejando el poco calor corporal que tenía. Mi reloj marcaba la 1:47 p.m. La luz del día duraría hasta alrededor de las 8:00 p.m. en esta época del año. Quedaban 6 horas de luz. El dolor en mi pierna se intensificaba a medida que pasaba el shock. Busqué en mi botiquín de primeros auxilios, me tragué 2 ibuprofeno en seco y luego me puse a fabricar una férula utilizando las secciones de mis bastones de trekking y cinta atlética. Cada movimiento me enviaba oleadas de náuseas, pero me obligué a continuar. La pierna necesitaba inmovilización si tenía alguna esperanza de salir. Si pudiera salir. El pensamiento envió una oleada de pánico a través de mí. Lo reprimí.
El pánico era un lujo que no podía permitirme. Con mi pierna estabilizada, dirigí mi atención a la fuga. Escalar las paredes de hielo verticales con una pierna lesionada parecía imposible, pero tenía que intentarlo. Todavía tenía mis herramientas de hielo. Podría cortar escalones, usar mi pierna buena. Mi primer intento terminó antes de comenzar. Tan pronto como puse peso sobre mi pierna lesionada, el dolor me atravesó como electricidad y me derrumbé de nuevo sobre la repisa, jadeando. Vale, por ahí no, murmuré entre dientes apretados. Necesitaba reevaluar. La repisa en la que estaba continuaba alrededor de una curva en la grieta. Tal vez había otra forma de subir que aún no podía ver, pero moverme a lo largo de la estrecha repisa con mi pierna lesionada sería peligroso. A medida que la adrenalina inicial desaparecía, el agotamiento me invadía. El frío se filtraba a través de mis capas a pesar de la manta térmica. Necesitaba conservar energía y mantenerme caliente. Comí una barra de proteínas y bebí con moderación de mi botella de agua. Luego, asegurándome a la pared de hielo con otro tornillo y una eslinga, me permití cerrar los ojos, solo por un momento. Cuando los abrí de nuevo, la luz había cambiado. La franja de cielo de arriba se había vuelto púrpura. Miré mi reloj. 7:26 p.m. Había estado inconsciente durante horas. La temperatura estaba bajando rápidamente con la puesta de sol. Mis dedos estaban rígidos por el frío dentro de mis guantes. Peor aún, el dolor en mi pierna se había intensificado hasta convertirse en un pulso constante y palpitante. La noche se acercaba, y con ella, el frío mortal de la oscuridad de la montaña. La temperatura debía estar rondando los 5. Estaba sepultada en hielo, herida, sin forma de pedir ayuda. Nadie me echaría de menos hasta dentro de días. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Por primera vez, me permití considerar la posibilidad de que pudiera morir aquí. La oscuridad cayó por completo sobre las 20:30, transformando la grieta en un paisaje alienígena. Encendí mi linterna frontal, su haz creando esculturas espeluznantes de las paredes de hielo. La temperatura seguía cayendo en picado. Incluso con todas mis capas y la manta térmica, el frío se filtraba hasta mis huesos. La escuela de supervivencia me había enseñado que la mente es lo primero que falla en una crisis. Manténla ocupada. Manténla trabajando. Opciones, dije en voz alta, mi voz resonando extrañamente. Opción 1. Esperar el rescate. Probabilidad mínima. Mi registro programado con la estación de guardabosques no era hasta dentro de otros 3 días. No había presentado un plan de ruta detallado, solo un área general y un cronograma. Incluso si enviaran un equipo de búsqueda después de que no me registrara, estarían buscando en una zona de búsqueda masiva. Opción 2. Autorrescate. Con mi pierna lesionada, escalar las paredes de hielo verticales parecía imposible, pero necesitaba explorar toda la extensión de mi repisa de hielo antes de rendirme. Opción 3. Mejorar mi situación mientras espero y espero la opción 1 o 2. Esto parecía lo más realista por ahora. Necesitaba crear una plataforma más estable, aislarme del hielo, controlar mis heridas y conservar los recursos. Activé el modo supervivencia. Primera prioridad, crear una posición más estable para pasar la noche. Con mi piolet, cuidadosamente fui tallando y alisando la repisa inclinada para crear una plataforma más nivelada. Cada movimiento era calculado, consciente del vacío que tenía debajo. El esfuerzo físico me dio calor temporalmente, pero el sudor era peligroso con estas temperaturas. Una vez que conseguí un área más nivelada de aproximadamente 1 metro por 1,20 m, usé mi mochila como barrera entre yo y la pared de hielo, colocándome de manera que pudiera estirar la pierna herida. Puse mi colchoneta de espuma para dormir debajo de mí y envolví la manta de emergencia alrededor de la parte superior de mi cuerpo, metiéndola con cuidado para retener el calor.
El dolor en mi pierna se había convertido en un compañero constante. Racioné otro ibuprofeno, sabiendo que tenía que hacer que mis suministros médicos duraran. Mi reloj marcaba las 22:17. La noche se extendía interminablemente por delante. Dormir parecía imposible, pero necesitaba descansar. Programé alarmas en mi reloj cada 2 horas para evitar caer en la hipotermia. Luego cerré los ojos e intenté aquietar mi mente. Imágenes destellaron tras mis párpados. El momento del derrumbe, la aterradora sensación de caer, el impacto. Mi cuerpo se sacudió involuntariamente, despertándome de golpe. Esto sucedió repetidamente, una cruel respuesta fisiológica al trauma. Cuando el sueño finalmente llegó, fue fragmentado y atormentado por sueños de caídas. La alarma de mi reloj me despertó bruscamente a medianoche. Me obligué a mover los brazos y las piernas, excepto la herida, a comer algunos bocados de una barra energética, a beber agua. Esas simples acciones requerían un esfuerzo enorme con el entumecimiento del frío. Durante uno de mis períodos de vigilia, lo oí. Un gemido profundo y resonante del glaciar superior. El hielo se movía, desplazándose imperceptiblemente. El sonido envió un miedo primario a través de mí. Este lugar estaba vivo e indiferente a mi presencia. A las 4:00 de la mañana estaba temblando incontrolablemente. El frío había penetrado cada capa, cada célula. Me acurruqué sobre mí misma, concentrándome en respirar, en mantenerme consciente. La oscuridad se sentía absoluta, presionando contra el tenue resplandor de mi linterna frontal. Un recuerdo surgió. Mi padre enseñándome a construir una cueva de nieve durante un viaje de esquí en mi infancia. El aire atrapado entre los cristales de nieve es lo que te aísla, me había explicado. El calor de tu cuerpo calienta el aire, no la nieve. Nieve. Tenía nieve. Con un propósito renovado, rasqué la nieve y el hielo suelto a mi alrededor, compactándolo contra los bordes exteriores de mi plataforma, creando una pared baja entre yo y el vacío. No era mucho, pero la actividad me calentó ligeramente, y la burda barrera proporcionó un consuelo psicológico, cuando menos. Mientras trabajaba, mis pensamientos se desviaron hacia mi vida fuera de esta prisión congelada. Mi apartamento en Seattle, lleno de reproducciones de mis fotografías. Mi hermana, con quien había discutido antes de este viaje, algo trivial que ni siquiera podía recordar ahora. Mi exmarido, que había dicho que mi obsesión por perseguir la toma perfecta me mataría algún día. Hoy no, le susurré con ferocidad a la oscuridad. No así. El primer indicio del amanecer apareció alrededor de las 5:30 de la mañana, un sutil aclaramiento de la franja de cielo visible arriba. Había sobrevivido a la primera noche, pero mi cuerpo se sentía pesado como el plomo, mis pensamientos lentos. El frío me había pasado factura. Con la luz del día filtrándose en la grieta, podía evaluar mejor mi prisión. Las paredes de hielo brillaban con un azul etéreo, de una belleza impresionante a pesar de su naturaleza mortal. La cornisa sobre la que estaba sentada sí continuaba alrededor de una curva, como había sospechado ayer. Esa sería mi primera tarea, explorar toda la extensión de mi cornisa buscando una posible salida. Pero primero necesitaba calentarme, comer y prepararme para otro día de supervivencia. Mientras masticaba una barra energética congelada, hice un inventario mental. Comida para 3 días más si la racionaba estrictamente. Agua para un día, pero podía derretir nieve. Suministros de primeros auxilios estables. Condición física, deteriorándose, pero aún no crítica. Condición mental, aguantando, por ahora. Hablé en voz alta a las brillantes paredes azules. El día 1 comienza. La luz de la mañana transformó la grieta de un lugar de terror a uno de austera belleza. Rayos de sol penetraron la abertura superior, refractándose a través del hielo en exhibiciones prismáticas que me habrían hecho buscar mi cámara en otras circunstancias.
Mi preocupación inmediata era explorar toda la extensión de mi cornisa de hielo. Después de un desayuno frugal de media barra de proteínas y sorbos medidos de agua, me preparé para moverme. Mi pierna herida se había entumecido durante la noche, el dolor más sordo pero más penetrante. La volví a envolver, apretando la férula improvisada. Moverse requería una preparación metódica. Empaqué todo lo esencial en mi mochila, aseguré mi piolet y probé la distribución de mi peso. La cornisa era estrecha, en algunos lugares no más de 60 centímetros de ancho, con una caída vertical debajo. Un error sería el último. Empecé deslizándome hacia atrás sobre el trasero, usando mi pierna buena y las manos para controlar el movimiento, manteniendo la pierna lesionada extendida. El avance era dolorosamente lento. Cada metro aproximadamente me detenía para recuperar el aliento y acallar el dolor lacerante en la pierna. El saliente se curvaba gradualmente hacia la derecha, desapareciendo tras una curva de hielo. Mientras lo sorteaba lentamente, el corazón me dio un vuelco. La grieta se ensanchaba hasta formar una pequeña cámara, y el saliente se ampliaba hasta casi 1,5 metros en su punto más ancho. Y lo que era más importante, la pared de hielo, a un lado, no era vertical, sino que se inclinaba quizás unos 70 grados. Seguía siendo empinada, pero potencialmente escalable. La esperanza renació por primera vez desde mi caída. Continué explorando y descubrí que la cámara tenía 2 salidas, por donde había venido y otro pasaje estrecho que continuaba adentrándose en el glaciar. El segundo pasaje se estrechó rápidamente hasta un punto en el que no pude avanzar con seguridad, pero la cámara en sí era una mejora significativa con respecto a mi posición anterior. Decidí convertir este lugar en mi nuevo campamento base. El saliente más ancho me permitía estirarme por completo. La pared inclinada ofrecía una posible vía de escape, y la geometría de la cámara proporcionaba una protección ligeramente mejor contra el frío. A mediodía ya había trasladado mi equipo y comenzado a evaluar la pared inclinada. De cerca presentaba desafíos que no había visto inicialmente. Si bien no era completamente vertical, la superficie era lisa como el vidrio en algunos lugares y ofrecía pocos puntos de apoyo naturales. Mis crampones ayudarían, pero poner peso en mi pierna lesionada seguía siendo un problema grave. Pasé la tarde creando metódicamente una ruta. Con mi piolet fui tallando escalones en la superficie resbaladiza, trabajando en ascenso de forma diagonal para poder favorecer mi pierna buena. Era un trabajo agotador y de precisión. Llovían astillas de hielo, algunas de las cuales se colaban dentro de mi cuello para derretirse contra mi piel. Después de 3 horas, había creado una serie de agarres que se extendían unos 4,5 metros por la pared. Estaba empapado en sudor a pesar del frío, y mis brazos temblaban de fatiga. Mirando hacia arriba, pude ver que todavía estaba a unos 3 metros de la cima de la grieta. Necesitaría descansar antes de continuar. Mientras me sentaba a recuperarme, noté algo alarmante. La calidad de la luz en la grieta estaba cambiando rápidamente. La luz solar directa que había estado entrando a raudales estaba desapareciendo a medida que el sol se movía por el cielo. En 1 hora, la grieta volvería a estar en la sombra. Me enfrentaba a una decisión difícil: intentar la escalada ahora, agotado pero con mejor luz, o esperar hasta la mañana, cuando estaría descansado pero tendría que trabajar en la sombra durante más tiempo. La opción racional era esperar. En mi estado actual, un intento de escalada probablemente terminaría en fracaso, o peor, en otra caída. Pero esperar significaba otra noche en la oscuridad helada, otro agotamiento de mis limitados recursos. Mientras lo meditaba, un sonido de arriba llamó mi atención, un crujido rítmico y tenue. ¿Pasos sobre la nieve? ¡Hola!, grité, con la voz quebrada por la repentina desesperación. ¡Ayuda! Estoy aquí abajo. El sonido continuó, inalterado. Grité de nuevo, más fuerte, forzando mi voz al límite. Los pasos se detuvieron.
¿Me habían oído? Estoy en una grieta. Por favor, ayúdenme, grité, con la esperanza y el terror entrelazados en mi pecho. Silencio. Entonces los pasos se reanudaron, haciéndose más débiles. No, vuelvan, por favor, grité hasta que mi voz se apagó, pero los sonidos desaparecieron por completo. ¿Lo había imaginado? ¿Era solo el glaciar moviéndose? ¿O alguien había estado realmente allí, incapaz de oír mis gritos desde unos 8 metros de profundidad? La posibilidad de que la ayuda hubiera estado tan cerca, solo para alejarse sin saberlo, desató algo en mí. Las lágrimas brotaron de repente, las primeras desde mi caída. Sollocé abiertamente, el sonido resonando en la cámara de hielo, una liberación de miedo y frustración contenida durante demasiado tiempo. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me quedé vacío, pero de alguna manera más lúcido. La decisión sobre la escalada estaba tomada. Esperaría hasta la mañana, conservaría mis fuerzas y me daría la mejor oportunidad posible. Cuando volvió a caer la oscuridad, me preparé más a fondo para la noche. Tallé una depresión poco profunda en el saliente de hielo, creando una cama de hielo rudimentaria que evitaría que rodara hacia el borde. Coloqué mi manta de emergencia de forma más eficaz, creando un capullo alrededor de mi saco de dormir. Incluso conseguí derretir algo de nieve, usando mi calor corporal, reponiendo mi reserva de agua. El dolor en mi pierna se había transformado en un lenguaje complejo de puñaladas agudas, dolores sordos y entumecimiento ocasional. Me permití tomar otro ibuprofeno, sabiendo que necesitaba dormir si la escalada de mañana tenía alguna posibilidad de éxito. Mientras yacía en mi cama de hielo, observando mi aliento empañarse en el haz de mi linterna frontal, pensé en los pasos. Reales o imaginarios, habían cambiado algo en mí. Me recordaron que el mundo de arriba seguía existiendo, que esta grieta no era la totalidad de la realidad, aunque había empezado a sentirse así. Apagué mi linterna frontal para ahorrar batería. En la oscuridad perfecta, me susurré a mí mismo: mañana, escalo. El amanecer llegó con exasperante lentitud. Dormí inquieto, despertándome a menudo para cambiar de postura y luchar contra el frío insidioso. La pierna herida me dolía más. La hinchazón había aumentado a pesar del frío, y el dolor había adquirido un carácter más profundo e inquietante. No podía permitirme esperar más. Hoy tenía que ser el día. El desayuno fue otra media barra de proteínas y lo último de mi suministro original de agua. Tenía agua derretida de la nieve como reserva, pero no era suficiente para mantenerme por mucho tiempo. Mis recursos disminuían más rápido de lo previsto, y mi cuerpo quemaba calorías para mantener el calor. La preparación para la escalada fue metódica. Aligeré mi mochila, quedándome solo con lo estrictamente esencial. El peso extra dificultaría el ascenso, y si tenía éxito, podría regresar al sendero principal y a la seguridad sin la mayor parte de mi equipo. Aseguré mi piolet a mi mano derecha con una cuerda extra. No podía arriesgarme a perderlo. Mis crampones estaban firmemente sujetos a mis botas. Improvisé un soporte adicional para mi pierna herida, usando el resto de mi cinta atlética, creando un aparato ortopédico rudimentario pero eficaz que, con suerte, me permitiría poner al menos algo de peso sobre ella durante la escalada. A las 8:00 de la mañana estaba listo. La luz en la grieta aún era tenue, pero mejoraba por momentos a medida que el sol se elevaba. Estudié la ruta que había trazado ayer, los puntos de apoyo que había picado laboriosamente en la pared de hielo, la trayectoria diagonal que me llevaría a la superficie si todo salía bien. Un movimiento a la vez, dije en voz alta, con la voz firme a pesar del miedo que se agitaba en mi estómago. Me situé en la base de la pared inclinada y respiré hondo. Luego, clavé mi piolet en la pared por encima del primer punto de apoyo, probándolo con un tirón firme. Aguantó. Usando mi pierna derecha buena, subí al primer punto de apoyo que había creado, manteniendo el peso fuera de mi pierna izquierda, herida, tanto como fuera posible.
Los primeros movimientos fueron suaves: clavar, pisar, transferir el peso, repetir. Mis músculos recordaban el ritmo de la escalada en hielo, incluso mientras mi pierna herida gritaba en protesta. 1,5 metros hacia arriba. 2,5 metros. El esfuerzo me calentó, y el sudor comenzó a formarse a pesar del aire gélido. A 3 metros de altura, encontré la primera dificultad seria. Una sección de la pared tenía un hielo menos ideal, más quebradizo, menos seguro. El punto de apoyo que había construido cuidadosamente se desmoronó cuando puse peso sobre él, y mi pie izquierdo se deslizó, rascando la pared de hielo. Un dolor explotó en mi pierna herida cuando soportó una presión inesperada. Me aferré a mi piolet, colgando momentáneamente hasta que pude asegurar mi pie derecho en otro punto de apoyo. Mi respiración se producía en jadeos entrecortados, con manchas danzando en mi visión debido a la intensidad del dolor. Sigue, siseé entre dientes apretados. No te detengas ahora. Continué ascendiendo, cada movimiento una negociación entre la necesidad y la agonía. 4,5 metros hacia arriba. El borde de la grieta estaba tentadoramente cerca ahora, quizás a 2,5 metros por encima de mí. Pero mi fuerza se desvanecía rápidamente. Mis brazos temblaban con el esfuerzo de soportar mi peso para no forzar la pierna mala. 5,5 metros. Podía ver la superficie claramente ahora. Nieve prístina, cielo azul, libertad. Solo unos pocos movimientos más. Clavé mi piolet hacia una sección prometedora de hielo. Golpeó, pero en lugar del golpe sordo y sólido de una colocación segura, escuché un crujido. Antes de que pudiera reaccionar, un trozo de hielo del tamaño de un plato se desprendió, llevándose mi piolet con él. Durante un instante suspendido, me aferré a la pared solo con mis crampones, con mis manos forcejeando para agarrarse al hielo liso. Entonces, mi pie derecho resbaló y volví a caer. El mundo giró. Las paredes de hielo se difuminaron a mi alrededor. Me estrellé de nuevo contra el suelo de la cámara, y el impacto me dejó sin aliento. El dolor explotó por todas partes a la vez. Mi pierna ya herida, mi espalda, mi cabeza al golpearse contra el hielo. Yací aturdido, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Cuando el aire finalmente regresó a mis pulmones, llegó con un sonido que era mitad sollozo, mitad grito. La caída no había sido tan larga como la original, quizás de unos 3,5 metros, pero fue suficiente. Mi cuerpo no podía soportar mucho más castigo. Peor aún, mi piolet había caído en las profundidades debajo del saliente. Irrecuperable. Sin él, otro intento de escalada era imposible. Cuando el impacto inicial disminuyó, evalué los daños. Mi pierna izquierda definitivamente estaba peor. El impacto probablemente había completado cualquier fractura que hubiera comenzado con la primera caída. Sentía la espalda torcida, y cada movimiento enviaba espasmos a través de la parte inferior de mi columna vertebral. Me palpitaba la cabeza donde había golpeado el hielo, y cuando toqué el punto, mis dedos quedaron manchados de sangre. Había vuelto al punto de partida, pero con más lesiones, menos recursos y sin piolet. La comprensión me golpeó con una aplastante finalidad. No iba a salir de esta grieta. Si no llegaba el rescate, esta catedral azul de hielo se convertiría en mi tumba. El pensamiento debería haber provocado pánico, pero en cambio, una extraña calma se apoderó de mí. La certeza de mi situación lo aclaró todo. No más planificación desesperada, no más falsas esperanzas. Me arrastré de vuelta a mi colchoneta. Cada movimiento, un ejercicio de manejo del dolor. Bebí un poco del agua derretida de la nieve y comí unos bocados de comida, acciones mecánicas realizadas más por entrenamiento que por hambre. A medida que la adrenalina de la escalada y la caída se desvanecía, el agotamiento me reclamaba. Cerré los ojos, cediendo al peso plomizo de mis extremidades, al coro palpitante de las heridas, a la seductora llamada del sueño. Mi último pensamiento consciente fue para el cielo que había vislumbrado tan brevemente, vasto y azul y desgarradoramente distante.
Desperté a la oscuridad y la confusión. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Mi reloj, cuando conseguí enfocar la vista en él, marcaba las 19:23. Había estado fuera de combate durante horas. El dolor se había transformado en algo casi separado de mí, una presencia con su propio peso y dimensión. La cabeza me palpitaba con cada latido, y cuando toqué la zona lesionada, sentí sangre costrosa e hinchazón, posible conmoción cerebral. Mi pierna izquierda había pasado del dolor a una alarmante alternancia entre agonía ardiente y entumecimiento. Lo que más me preocupaba era mi estado mental. Mis pensamientos se sentían resbaladizos, difíciles de asir. Cálculos sencillos, como cuántas horas de luz quedaban o cuánta comida me quedaba, requerían una concentración intensa. Necesitaba agua. Alcanzar la botella requería un esfuerzo monumental. Mis brazos respondían con lentitud a mis órdenes. El agua estaba parcialmente congelada, pero logré tomar unos sorbos. Me ayudó a despejar la cabeza ligeramente. A medida que regresaba la plena conciencia, también lo hacía la aplastante realidad de mi situación. La escalada fallida, el piolet perdido, el empeoramiento de las heridas. Seguía atrapada, pero ahora con aún menos esperanza de rescate propio. A tientas busqué mi linterna frontal y la encendí. El haz era más débil que antes. La batería se estaba agotando. Otro recurso que se desvanecía hasta la nada. A la débil luz hice balance. Mi mochila yacía donde la había dejado caer tras la caída. Mi esterilla para dormir estaba arrugada debajo de mí. La manta de emergencia se había desenvuelto parcialmente durante mis horas de inconsciencia, lo que explicaba el profundo frío que se había asentado en mis huesos. Con dolorosa lentitud, reorganicé mi pequeño espacio, envolviendo mis heridas lo mejor que pude y asegurando la manta de emergencia más firmemente alrededor de mí. Cada movimiento enviaba oleadas de náuseas a través de mí, pero me obligué a continuar. Detenerse era rendirse. A medida que la noche se hacía más profunda, la temperatura cayó aún más que en noches anteriores. O quizás mi cuerpo simplemente era menos capaz de generar calor. Empecé a tiritar incontrolablemente. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que temí que pudieran romperse. Mantente despierta, me dije balbuceando. Con una conmoción cerebral, dormir podía ser peligroso. Para mantener mi mente activa, empecé a hablar en voz alta, recitando cualquier cosa que pudiera recordar. Poesía del instituto, especificaciones de cámaras, los nombres de montañas que había fotografiado. Mi voz sonaba extraña a mis oídos, haciendo eco débilmente en las paredes de hielo. Ansel Adams dijo una vez, dijo que el negativo es la partitura y la copia es la interpretación. Mis palabras se arrastraban ligeramente. Siempre me gustó eso, el negativo, el negativo. Perdí el hilo del pensamiento, mirando fijamente al hielo negro azulado que me rodeaba. ¿Se estaba oscureciendo o mi visión estaba fallando? El tiempo se volvió elástico, estirándose y contrayéndose de forma impredecible. Revisaba mi reloj y luego lo volví al a revisar, lo que me parecía horas después, para descubrir que solo habían pasado minutos. O parpadeaba y de repente una hora había desaparecido. Durante un momento lúcido, me di cuenta de que necesitaba derretir más nieve para obtener agua. La deshidratación aceleraría la hipotermia. Metí nieve en mi botella de agua y la metí contra mi cuerpo, debajo de varias capas. El frío contra mi piel era impactante, pero necesario. A medida que se acercaba la medianoche, comenzaron las alucinaciones. Primero, movimientos sutiles en las paredes de hielo, rostros que se formaban y disolvían, manos que se extendían y desaparecían cuando las miraba directamente. Luego sonidos, voces que decían mi nombre, el clic de obturadores de cámaras, el crujido de pasos. ¿Hola? Llamé débilmente, sabiendo que no era real, pero incapaz de contenerme. ¿Hay alguien ahí? Solo el glaciar respondió, con sus ocasionales gemidos y movimientos.
La alucinación más vívida llegó en las horas más oscuras antes del amanecer. Mi exmarido, Michael, sentado frente a mí sobre la plataforma de hielo, con el mismo aspecto que tenía el día que le dije que me iba. «Nunca pudiste quedarte en un solo lugar, ¿verdad, Claire?», dijo, su voz inquietantemente real, siempre persiguiendo el próximo horizonte. «No eres real», susurré. «¿Importa?». La aparición se encogió de hombros. «Real o no, tengo razón. Tú elegiste esta vida, este riesgo. Yo no elegí esto». Mi voz se quebró. «No esto. Todo intento de cumbre incluye la posibilidad de fracaso». Sus palabras hicieron eco de nuestra última discusión. Lo sabías mejor que nadie. La alucinación se desvaneció, dejándome sola de nuevo con el hielo y la oscuridad. Pero la conversación persistió, planteando preguntas incómodas. ¿Había sido imprudente al venir aquí sola? ¿Me impulsaba más el orgullo que la pasión? Mientras el amanecer iluminaba lentamente la grieta una vez más, me encontré llorando en silencio. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas casi al instante. El tercer día en la grieta trajo consigo una peligrosa claridad. Mis provisiones eran críticamente bajas. Mis heridas empeoraban. La pierna ahora mostraba signos de infección, caliente e hinchada a pesar del frío. Las baterías de mi frontal estaban casi agotadas y mi estado mental se deterioraba rápidamente. Me estaba muriendo. No rápidamente, de la forma dramática de una caída, sino lentamente, por grados. El frío, el hambre y las heridas trabajando juntos para extinguirme. La constatación debería haber sido aterradora, pero llegó con una extraña paz. Si este iba a ser mi final, quizás todavía podría elegir cómo afrontarlo. Con manos temblorosas, busqué mi cámara, milagrosamente intacta en su funda acolchada. La batería estaba baja, pero se encendió. La apunté a las paredes de hielo que me rodeaban, al haz de luz matinal que penetraba desde arriba, al etéreo brillo azul que hacía este lugar tan bello, a pesar de su letalidad. Tomé fotografías, no muchas, la batería no lo permitiría, pero suficientes, una colección final, un último testamento. Si alguien alguna vez encontraba mi cuerpo, también encontraría estas imágenes. Verían lo que yo vi en mis últimos días, la belleza junto al terror, la paz dentro de la lucha. Mientras bajaba la cámara, un extraño sonido me llegó desde arriba, un zumbido rítmico que se hacía más fuerte. Parecía tan real, a diferencia de las alucinaciones de la noche. Las hélices de un helicóptero. ¿Era esto otra ilusión? ¿O mi falta de registro finalmente había activado una búsqueda? Con lo último de mis fuerzas, busqué a tientas mi silbato de emergencia, aún sujeto a la correa de mi mochila. Me lo llevé a los labios y soplé. Un sonido penetrante que resonó a través de la grieta, y esperaba más allá. Soplé de nuevo, y otra vez, hasta que mis pulmones ardieron y manchas danzaron ante mi vista. El sonido de las hélices se desvaneció. ¿Habían oído? ¿Incluso habían sido reales? Me desplomé de nuevo sobre mi colchoneta, el silbato cayendo de mis dedos entumecidos. Si había sido real, si estaban buscando, necesitarían verme desde arriba. Necesitaba ser visible. Con una lentitud agonizante, saqué mi brillante manta térmica roja y la extendí a mi lado sobre la repisa de hielo, colocándola para que captara cualquier luz desde arriba. Era un gesto desesperado, probablemente inútil, pero era todo lo que me quedaba. El helicóptero no regresó. Ya fuera real o una alucinación, el resultado fue el mismo. Permanecí atrapada. Mi situación se volvía más terrible a cada hora. El cuarto día en la grieta amaneció gris y tenue. Una tormenta se había instalado durante la noche, visible como nieve arremolinándose a través de la estrecha abertura de arriba. La temperatura bajó aún más y el viento a veces se canalizaba hacia mi prisión de hielo, trayendo consigo partículas de nieve que picaban. Mi estado se había deteriorado significativamente.
La infección en mi pierna estaba avanzando. Vetas rojas ahora se extendían hacia arriba desde el lugar de la herida, y el dolor se había transformado en una presión ardiente que me mareaba. Mis síntomas de la conmoción cerebral persistían: mareos, náuseas, dificultad para concentrarme. Lo más preocupante es que había comenzado a experimentar periodos de confusión en los que no podía recordar cómo había llegado aquí o qué había pasado. Mi comida se había acabado. El agua solo estaba disponible derritiendo nieve, lo que requería una energía que apenas tenía. Las baterías de mi frontal se habían agotado por completo, dejándome en la oscuridad, excepto por la tenue luz diurna difusa de arriba. Los expertos en supervivencia dicen que los humanos pueden durar 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Pero rara vez mencionan la rapidez con la que la esperanza puede extinguirse, cómo su ausencia acelera todas las demás formas de deterioro. Había llegado a ese punto. La esperanza, esa herramienta de supervivencia esencial, se había desvanecido en algún momento durante la noche, desapareciendo tan silenciosamente como la niebla que se disipa de un lago de montaña. En su lugar, llegó algo inesperado: aceptación, no rendición. No estaba lista para dejar de luchar, sino un reconocimiento claro de mi probable destino. Si este glaciar iba a ser mi último lugar de descanso, lo afrontaría con toda la dignidad que pudiera reunir. Pasé las horas de la mañana en un estado extraño, meditativo, a la deriva entre la conciencia y algo más. No exactamente el sueño, sino una conciencia distante donde el dolor retrocedía y los pensamientos fluían como agua. En este estado, los recuerdos resurgieron con una claridad sorprendente. Mi padre enseñándome a usar mi primera cámara cuando tenía 9 años. El momento en que vendí mi primera fotografía a una revista de viajes a los 22. La cima del monte Rainier al amanecer. El mundo extendido debajo de mí como un sueño. También surgieron recuerdos más personales. El rostro de mi hermana cuando me perdí su graduación universitaria debido a un encargo. La silenciosa decepción de Michael cada vez que elegía una expedición antes que construir nuestra vida juntos. La mirada en los ojos de mi madre cuando le dije que me estaba divorciando. Preocupación enmascarada como apoyo. ¿Había estado corriendo hacia algo todos estos años? ¿O huyendo de algo? La pregunta parecía importante ahora, aquí, en lo que podría ser el final. Una ráfaga de viento particularmente fuerte me devolvió a la plena conciencia, con nieve arremolinándose en la grieta como ciclones en miniatura. La tormenta se intensificaba. Si alguien me hubiera estado buscando, se vería obligado a suspender las operaciones en estas condiciones. Necesitaba conservar la poca energía que me quedaba. Moviéndome lo menos posible, me envolví más con la manta de emergencia y me metí las manos en las axilas para calentarme. La pierna herida se me había entumecido casi por completo. Preocupante desde un punto de vista médico, pero un alivio del dolor constante. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse de nuevo, trayendo la cuarta noche de mi sepultura, tomé una decisión. Si amanecía, y todavía estaba vivo, intentaría una última y desesperada medida: explorar el estrecho pasadizo que continuaba adentrándose en el glaciar. Probablemente era una sentencia de muerte de cualquier manera. El pasadizo podría estrecharse hasta desaparecer, atrapándome en una situación aún peor. Podría llevar a una caída en recesos más profundos del glaciar. Pero era movimiento, acción, la última afirmación de elección que me quedaba. La noche pasó en fragmentos de conciencia. Las alucinaciones febriles se mezclaban con alucinaciones en la vigilia. Mi hermana se sentó a mi lado, acariciándome el pelo como cuando éramos niños, y yo estaba enfermo. Mi padre se paró al borde de la plataforma de hielo, sacudiendo la cabeza con tristeza. Extraños aparecían y desaparecían. Rescatistas, otros escaladores, figuras de fotografías que había tomado a lo largo de los años.
La visitante más persistente era una pantera de las nieves, presente de forma imposible, observándome con unos ojos amarillos impávidos desde las sombras. Había pasado 3 meses en el Himalaya intentando fotografiar una, sin éxito. Ahora aquí estaba, paciente e inmóvil, manteniendo una silenciosa vigilia. ¿Eres la muerte?, le pregunté una vez, mi voz un seco susurro. La pantera solo observó, sin confirmar ni negar. La mañana llegó con sorprendente delicadeza. La tormenta había pasado, dejando atrás una intensa calidad cristalina en la luz que se filtraba desde arriba. Las paredes de la grieta brillaban con innumerables facetas diminutas, transformando mi prisión en algo que parecía casi sagrado. Aún estaba vivo, aunque a duras penas. Sentía mi cuerpo distante, funcionando al mínimo imprescindible. Pero mi mente había alcanzado una extraña claridad, tal vez el resultado de la fiebre o la proximidad a mi propia mortalidad. Era hora de mi último intento. Moverme era una agonía. Mis músculos se habían agarrotado, mis heridas protestaban, y la debilidad hacía que hasta las acciones más simples fueran agotadoras. Pero centímetro a centímetro, me arrastré hacia el estrecho pasadizo que había descubierto días antes. El pasadizo comenzaba a unos 3 metros de mi campamento improvisado, donde la plataforma de hielo se estrechaba y se curvaba más profundamente en el glaciar. Lo había evitado antes, temiendo que no condujera a ninguna parte o a una posición aún más precaria. Ahora representaba mi única opción restante. Llegar a la entrada me llevó casi 1 hora. Cada movimiento era una negociación, una batalla contra el dolor y los límites de mi cuerpo deteriorado. Cuando finalmente llegué, me detuve a descansar, mi respiración superficial y rápida. El pasadizo era más estrecho de lo que recordaba, tal vez unos 60 centímetros de ancho en su entrada, y se estrechaba a medida que se curvaba fuera de la vista. El suelo descendía en un ángulo suave. Sin mi linterna frontal, solo podía ver una corta distancia en la oscuridad teñida de azul. «Esto es una locura», insistía una voz en mi cabeza. ¿Abandonar mi posición relativamente estable por las profundidades desconocidas? ¿Adentrarme más en el glaciar en lugar de hacia la superficie? Pero la alternativa era permanecer donde estaba, esperando un rescate que podría no llegar nunca, mientras la infección y la exposición me reclamaban lentamente. «Adelante», susurré, la palabra una promesa y una oración. Comencé el descenso, arrastrándome por el suelo de hielo inclinado. El pasadizo se estrechó rápidamente, obligándome a girarme de lado para continuar. Las paredes presionaban a ambos lados, el techo bajando hasta que efectivamente me arrastraba a través de un tubo de hielo. La claustrofobia me agarró con fríos dedos. Me concentré en mi respiración, en la textura del hielo bajo mis manos, en el cambio gradual en la calidad de la luz a medida que me movía más profundo. Cualquier cosa menos el espacio cada vez más estrecho que me rodeaba. ¿Cuánto tiempo me arrastré? No podría decirlo. El tiempo se había vuelto sin sentido, medido solo en latidos y respiraciones dolorosas. El pasadizo continuó descendiendo y estrechándose, hasta que temí quedar atrapado permanentemente en el frío agarre del glaciar. Justo cuando el pánico comenzaba a aumentar, el pasadizo se ensanchó de repente. Emergí en un espacio tan inesperado, tan imposible, que por un momento estuve seguro de que finalmente me había rendido a la completa alucinación. Una cueva de hielo se extendía ante mí, tal vez 10 metros de ancho en su punto más amplio. El techo se arqueaba 4,5 metros por encima, esculpido por el agua y el tiempo en formas fluidas que parecían olas congeladas. Lo más increíble es que toda la cámara estaba inundada de una luz azul etérea, filtrándose a través del hielo desde alguna fuente desconocida arriba. En el centro de la cueva, una pequeña piscina de agua brillaba, alimentada por un lento goteo de una estalactita de hielo. El agua estaba tan quieta que parecía vidrio negro, reflejando el techo azul en perfecta simetría.
Me arrastré hasta el borde de la charca, presa de una sed insoportable. El agua, al recogerla en mis manos, estaba helada y mordiente, pero fresca. Bebí con cuidado, sintiendo cómo trazaba un camino gélido por mi garganta hasta mi estómago vacío. La cueva era más cálida que la grieta de arriba, no cálida según ningún estándar normal, pero quizás ligeramente por encima de 0 grados, en lugar de muy por debajo. El relativo calor, el agua, la belleza de otro mundo. Parecía un regalo, una última bondad de la montaña que probablemente me reclamaría. Me apoyé contra una pared de hielo lisa, con las fuerzas completamente agotadas. La fiebre que se había ido acumulando se rompió de repente, dejándome empapada en sudor que se enfriaba rápidamente contra mi piel. Los escalofríos volvieron con renovada intensidad. Este lugar sería mi destino final. Lo sabía con una certeza que no traía miedo, sino una extraña tranquilidad. Había peores lugares para terminar. La belleza que me rodeaba superaba cualquier cosa que pudiera haber fotografiado o descrito. Mientras la consciencia comenzaba a desvanecerse, imaginé mi cámara en mis manos por última vez, encuadrando este mundo oculto que tan pocos ojos humanos habían visto jamás. ¿Qué imagen final habría sido? Esta catedral de hielo azul, este corazón secreto del glaciar. Mi último pensamiento coherente fue que quizás, al final, había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. Un momento de perfecta soledad, una vista que nadie más había capturado, un lugar fuera del alcance del mundo humano. Después, la oscuridad me envolvió, suave como la nieve que cae. Las voces penetraron primero en la oscuridad, lejanas, luego más cercanas. Un pitido rítmico, el olor a antiséptico. Las sensaciones volvieron en fragmentos, suavidad debajo de mí en lugar de hielo, calor a mi alrededor, un dolor sordo en todo el cuerpo que hablaba de medicación amortiguando lo que debería haber sido un dolor mucho peor. Abrí los ojos y vi luces fluorescentes y baldosas blancas en el techo. Una habitación de hospital. Imposible. «Está despierta», dijo una voz desde algún lugar a mi izquierda. «Claire, ¿puedes oírme?» Intenté responder, pero tenía la garganta irritada, mi voz poco cooperativa. Una pajita tocó mis labios y bebí agradecida, mientras la habitación se enfocaba gradualmente a medida que lo hacía. Una enfermera estaba de pie junto a la cama, ajustando algo en un soporte de gotero. Más allá de ella, desplomada en una silla junto a la ventana, estaba mi hermana, Sara. Sus ojos estaban rodeados de cansancio, su apariencia normalmente impecable, desaliñada. «Sara», conseguí decir, la palabra apenas audible. Se puso de pie de inmediato, acercándose a la cama. «Oh, Dios mío, Claire, de verdad que estás despierta». Su voz se quebró en la última palabra, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. «¿Cómo?», fue todo lo que pude decir, pero contenía todas las preguntas. ¿Cómo estaba viva? ¿Cómo me habían encontrado? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Las siguientes horas se desarrollaron en una confusión de exámenes médicos, breves conversaciones y periodos de sueño agotado. Gradualmente, la historia emergió. Cuando no me registré a la hora prevista en la estación de guardas forestales, se inició una búsqueda, pero la zona a cubrir era enorme. Mi coche en el inicio del sendero la acotó un poco, pero los equipos de búsqueda no tenían forma de saber exactamente dónde a lo largo de la ruta me había caído. El primer helicóptero que oí, después de todo, no fue una alucinación, formaba parte de esa búsqueda inicial, pero no me habían visto en la grieta. Lo que me salvó, en última instancia, fue Marcus, mi compañero de escalada que había cancelado en el último minuto. Preocupado porque no podía contactarme, se puso en contacto con los equipos de búsqueda con información crítica, conocimiento detallado de mi ruta planificada y ubicaciones de fotografía, incluyendo las coordenadas GPS específicas de los lugares que había mencionado que quería fotografiar. Esto permitió que la búsqueda se centrara en las áreas de alta probabilidad,
Aún así, habían pasado casi 5 días desde mi caída cuando un equipo de búsqueda vio un destello rojo de mi manta de emergencia, visible a través de la estrecha abertura de la grieta. El rescate en sí había sido complejo y peligroso. Un miembro del equipo había sido descendido a la grieta, pero solo encontró mi campamento abandonado en la plataforma de hielo. Siguiendo una corazonada y débiles marcas en la nieve, habían descubierto el estrecho pasaje que había tomado. Me encontraron inconsciente en la cueva de hielo, apenas con vida, mi temperatura corporal peligrosamente baja, la infección de mi herida en la pierna amenazando con una sepsis. Los detalles médicos eran igualmente escalofriantes. Hipotermia severa, fractura conminuta de la tibia izquierda, conmoción cerebral, congelación en mis extremidades, aunque milagrosamente no lo suficientemente grave como para requerir una amputación. Infección que, de hecho, había progresado a una sepsis temprana. Desnutrición y deshidratación. Los médicos dicen que es un milagro que hayas sobrevivido, me dijo Sara, sosteniendo mi mano con cuidado para evitar las vías intravenosas. Dijeron que unas pocas horas más y... No pudo terminar la frase. Me enteré de que había estado inconsciente durante 3 días desde el rescate, mi cuerpo concentrando todos sus recursos en la curación. El pronóstico era cautelosamente optimista. Una larga recuperación por delante, fisioterapia para mi pierna, pero no se esperaban daños permanentes más allá de algunas cicatrices y posiblemente dolor crónico. Cuando estuvimos a solas, Sara me hizo la pregunta que esperaba. ¿Por qué fuiste sola, Claire? Con toda tu experiencia, deberías saberlo. No tenía una buena respuesta. ¿Orgullo? ¿Impaciencia? ¿La necesidad de demostrarme algo después del divorcio? Quizás todo eso, y algo más. Una inquietud que me había impulsado toda mi vida, empujándome hacia entornos cada vez más remotos y desafiantes. Creí que era invencible, dije al final. O tal vez no me importaba lo suficiente si no lo era. La admisión quedó suspendida entre nosotras, más honesta de lo que pretendía. Sara me apretó la mano, sin decir nada, pero con comprensión en sus ojos. En los días siguientes, a medida que mi fuerza regresaba gradualmente, recibí muchas visitas. Los miembros del equipo de búsqueda y rescate que me habían encontrado vinieron a contarme detalles del rescate que no conocía. Amigos de la comunidad fotográfica trajeron flores y buenos deseos. Incluso Michael vino, parado torpemente al pie de mi cama, con preocupación y algo parecido a vindicación, luchando en su expresión. Nuestra conversación fue breve, pero sorprendentemente sanadora. Reconocimientos de errores por ambas partes, un alivio genuino por mi supervivencia. El visitante más inesperado fue Marcus, cuya cancelación de última hora y posterior preocupación habían terminado salvando mi vida. Trajo mi cámara, recuperada de la grieta junto con el resto de mi equipo. La tarjeta de memoria estaba intacta, me dijo, colocando la cámara cuidadosamente en mi mesilla de noche. No he mirado las imágenes. Pensé que debías ser tú la primera en verlas. Cuando me quedé sola de nuevo, encendí la cámara con dedos aún débiles y me desplacé por las fotos que había tomado durante mi terrible experiencia. Muchas eran técnicamente defectuosas, subexpuestas, mal encuadradas, evidencia de mi deterioro, pero capturaron algo que nunca había logrado fotografiar antes: el crudo filo entre la belleza y el terror, la vida y la muerte, la lucha y la rendición. La imagen final, las paredes de hielo brillando en azul con la última luz antes de que me fallara el frontal, me dejó paralizada. Había algo en ella que trascendía la habilidad técnica o el tema, algo profundamente humano. 6 semanas después, me encontraba, con la ayuda de un bastón, en la inauguración de mi nueva exposición. Descenso, 120 horas en azul. La galería estaba abarrotada, la respuesta abrumadora. Los críticos calificaron el trabajo como transformador, una meditación sobre la mortalidad, su mejor logro.
Me moví lentamente entre la multitud, todavía recuperándome, mi cuerpo cambiado para siempre por lo que había soportado. La fotografía final de la exposición, esa última imagen azul de la grieta, se había impreso a una escala inmensa, dominando la pared del fondo de la galería. Un periodista se acercó, con un bloc de notas en la mano. Su trabajo siempre ha capturado la majestuosidad de lugares remotos, dijo, pero estas imágenes se sienten diferentes, más íntimas, más vulnerables. ¿Ha cambiado su enfoque de la fotografía desde su experiencia? Consideré la pregunta cuidadosamente, mirando la enorme impresión azul que casi había sido mi última visión. Solía perseguir la toma perfecta, dije al final. La vista intacta, el momento que nadie más había capturado. Pensaba que eso era lo que daba valor a mi trabajo. Hice un gesto hacia las fotografías que nos rodeaban, la documentación de mi terrible experiencia, transformada en arte. Ahora entiendo que la verdadera conexión no proviene de una composición perfecta o de encontrar el lugar más remoto. Proviene de la honestidad, de mostrar no solo la belleza, sino también el terror. No solo la cumbre, sino la caída. El periodista asintió, escribiendo rápidamente. ¿Y seguirá practicando el alpinismo? ¿Volverá a las expediciones en solitario? La pregunta no me sorprendió. Me la había estado haciendo yo misma durante toda mi recuperación. Las montañas todavía me llamaban. Su atracción no había disminuido. Pero algo había cambiado en la forma en que escuchaba esa llamada. Volveré a escalar, dije, segura de esto. Pero no sola, nunca más sola. Más tarde, cuando la galería se vació y me senté en silencio contemplando la extensión azul de la fotografía final, pensé en la cueva de hielo donde me habían encontrado. Esa catedral imposible y oculta que me había resguardado en lo que creía que serían mis últimas horas. En mi momento más oscuro, había descubierto algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. No solo una belleza extraordinaria, sino el profundo reconocimiento de mi propia pequeñez dentro de ella. No aislamiento, sino conexión, con la montaña, con el hielo, con el fino hilo de vida al que me había aferrado. Fui a la montaña en busca de la imagen perfecta. Regresé con algo mucho más valioso. La comprensión de que ninguna fotografía, por espectacular que sea, vale el precio de la separación de las conexiones humanas que finalmente me salvaron. La grieta casi me quita la vida, pero en esa oscuridad azul también me había dado una nueva.